pues no sé si esa seguridad cibernética también depende de la vicepresidencia de riesgos. Si usted nos pone un poco al tanto, porque además sé que además ahí veo, acabo de ver la noticia que Afinia también fue víctima de un ataque, pues de un ciberataque. Quisiéramos ver como las implicaciones que eso tiene. Yo no puedo arrancar esta comisión sin preguntarle eso. Muchas gracias. No, por supuesto, concejal. Entonces, lo primero, en efecto, la organización cuenta en su vicepresidencia de nuevos negocios que la lidera Darío Amar, con la gerencia de TI, en la cual también tenemos un departamento que es la dirección de riesgo cibernético. Esa dirección la lidera Germán Uribe. Nosotros desde la vicepresidencia de riesgos acompañamos todos estos procesos de manera transversal, tanto desde el punto de vista de seguridad, porque hay muchos ataques incluso que tienen una incidencia previa, durante o posterior desde el punto de vista material o físico. Por eso lo acompañamos desde la dirección de seguridad. Desde la dirección de seguros, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de los riesgos cibernéticos, la organización cuenta con una póliza de cyber risk que se activaría en este tipo de casos. Y desde el punto de vista de la dirección de ingeniería de riesgos, para acompañarlos metodológicamente en la gestión de los riesgos cibernéticos, y también para la activación de los diferentes mecanismos en el ecosistema de continuidad de negocio. En este caso concreto, en efecto, nosotros activamos un PADEC, que es el plan de atención de eventos críticos de la organización, y ese PADEC se designó a Darío Omar como principal líder del PADEC, y yo personalmente sería el segundo de ese instrumento organizacional para la atención del evento crítico. En este momento estamos todavía finalizando la etapa de contención, y ya estamos avanzando en la recuperación de algunos aplicativos y algunos sistemas de información de la organización. Obviamente, como apenas estamos en esta etapa inicial, no es posible entregar una información adicional en relación o con el número de servidores o con el número de aplicativos que fueron atacados. Lo que sabemos es que en todo caso la organización tuvo una adecuada reacción a la situación, y se están haciendo todas las medidas tendientes a evitar un mayor perjuicio, pero no solamente eso, sino a restablecer lo antes posible todos los sistemas de información de la organización. Pues, entonces le hago dos preguntas muy precisas. La primera es, si después de ya definidos los riesgos en los que incurrieron, se va a dar una información general de qué fue lo que sucedió en particular. Si después ya cuando se haya hecho, o simplemente se va, vamos a mantener una reserva sobre las implicaciones que hay sobre este suceso, este incidente. No, por supuesto, considerando nuestra naturaleza, y no solamente eso, sino la eventual vulneración de datos personales de usuarios, clientes, empleados o proveedores. La organización en su debido momento va a entregar toda la información requerida por las diferentes entidades. Por ejemplo, recibimos una solicitud por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de toda la administración de una eventual vulneración en materia de protección de datos personales, la cual, por ejemplo, atenderemos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la materialización del hecho. Entonces, digamos, 15 días hábiles a partir del día martes de esta semana. Bueno, el otro es una noticia muy concreta que salió sobre la solicitud de, veámoslo así, un secuestro, una base de datos y una solicitud de unos recursos para devolver la misma EPM. Esto se podría precisar si eso es una, digamos, una verosímil invento mediático, o si eso sí está si estuvo en riesgo y si existe esa posibilidad que se mencionó. Es usual que siempre que se activan estos ransomware se pida una recompensa para la recuperación de algunos datos. Lo cierto es que la organización, como política, claramente no va a realizar ningún pago por ninguna información de la organización, y bajo ninguna circunstancia, digamos, que participaremos en lo que eventualmente podría ser una financiación del terrorismo. Entonces es usual que se hagan este tipo de solicitudes. No desconozco la noticia, no
no sé pues en particular a cuál se haría referencia, pero lo cierto es que en ninguna medida la organización va a realizar ningún pago de ninguna información. Y eso se podría hacer no directamente, pero a través de, digamos, una aseguradora, que la aseguradora sea la que termine haciendo ese pago y no la empresa. Se podría hacer de manera general, pero de manera particular. En el caso de PM, nosotros no, digamos que no lo motivaríamos y no participaríamos en ese tipo de operaciones. ¿Por qué se podría hacer? Porque lo usual, digamos, si estamos hablando de una entidad privada, por ejemplo, es que la póliza de Cyber Risk en efecto cubre rescate de información. Pero el seguro siempre va a ser secundario y nosotros, como tenedores de la información, propietarios de la información, en ninguna medida, digamos, que promoveríamos ni activaríamos esa cobertura en el marco del contrato de seguro. Y si en términos prácticos eso estuviera sucediendo, es decir, si hoy estuviera, llamémoslo así, es una palabra pues que no es la más precisa, secuestrada la información por esos ataques cibernéticos, ¿cómo se recuperaría? Si no fuera, digamos, con un pago efectivo y se quedara pues esa base de datos al público, se abriera o la pagara un privado y se quedara con ella, ¿cómo sería la solución práctica del mismo? Y esa es para la solución. Y después ya hablaremos sobre el riesgo pues hoy de esa base de datos. Claro. Entonces lo primero, como estamos en esta etapa de contención y de valoración de qué información fue vulnerada o no, hasta qué grado fue dicho, digamos, vulneración de los activos digitales de la organización, pues mal haríamos hacer una referencia diferente a que estamos en este momento todavía valorando el alcance digamos, del daño. Hay varias formas. La organización cuenta con un DRP, que es un Disaster Recovery Plan, que hace parte del ecosistema de continuidad de negocio de la organización, en la cual incluimos, por ejemplo, también centros de cómputo alterno con backups de algunas de las principales aplicaciones de la organización. Entonces, lo usual en este tipo de casos sería que si yo tomo la determinación, como en efecto sería el caso de no realizar ningún pago por ningún ransomware o la información que fue vulnerada, pues yo tendría que restablecerla desde los backups y respaldos que tiene la organización o reconstruirla. Para esto después inician actividades forenses, ya pues digamos que lo técnico sí se escapa de mi conocimiento, pero lo cierto es que ya en esas actividades forenses no solamente se identifica de manera contundente el origen, la forma en la cual se vulneraron los activos, sino también pues cuál sería la mejor forma de restablecer la información para las operaciones de la organización. Y lo otro que le quería preguntar es si se puede establecer si hay riesgos efectivos sobre fuga de datos de usuarios. Usted ya me dijo pues que hizo un requerimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en particular si EPM puede decir públicamente que de alguna forma se perdieron datos de usuarios, pues reitero, menos de manera preliminar, si ese ataque tenía ese objetivo, si buscaba era, vuelvo al punto, secuestrar la base de datos para después cobrar un rescate por esa base de datos, si están en riesgo, si están efectivamente en riesgo las bases de datos, sea de usuarios, de proveedores, de empleados, en fin, de cualquiera de las bases de datos, de cualquiera de las bases de datos de PM. Claro, no. En este momento nosotros estamos en esa etapa de valoración y sería hoy por hoy responsable yo manifestar o que se vulneraron temas de información de funcionarios o de proveedores. Lo que sabemos es que en efecto hubo un ataque cibernético y estamos en la fase de valoración del alcance de esa vulneración a los activos informáticos de la organización, pero todavía no contamos no hemos pasado esa fase de contención en la cual se hacemos esa valoración integral de qué fue lo que se vulneró pues frente a cada uno de esos casos se definirá un plan de tratamiento. Entonces es muy pronto todavía para manifestar cuál es el alcance o en efecto qué fue lo que se vulneró. Perfecto, muchas gracias, doctor Andrés. Ahora sí vamos a los temas ya concretos de los seguros de débito. Voy a dividirlo en dos y no sé si alcanzaremos a hacerlo en esta sesión, igual si no continuaremos el próximo año porque ya esta será la última sesión de este año. Comienzo de atrás para adelante, en particular sobre la transacción que se hizo sobre el pago del seguro, de los seguros, porque vamos a hablar de los seguros todavía, que ya entraremos en detalle de los seguros
Etorriesgo y DSU, que es una transacción con la empresa Mapfre si mal no estoy ya, pues casi un año. Aproximadamente estamos hablando de un año. El 11 de diciembre Nosotros hemos solicitado mucho la, digamos, estructuración técnica de cómo se definió ese valor, porque una cosa es que haya habido un fallo de la Contraloría General de la República sobre un valor concreto de un supuesto detrimento patrimonial en el que se habría incurrido. Digamos que eso es un punto comprensible, pues, pero parecería como supremamente coincidencial que el valor que dijo la Contraloría después a precios fue exactamente el valor del monto transaccional que se hizo. Yo no pues había oído de esa super coincidencia, que el monto de una sanción, entre comillas, de la cual se hizo de alguna forma parte Mapfre como aseguradora del proyecto, termine siendo exactamente igual al monto de la transacción, igual al monto de la sanción. Gracias. Si usted nos puede precisar, doctor Andrés, cómo se estableció ese monto, es decir, cómo se llega a ese proceso transaccional, en qué ítems se tienen en cuenta. Yo recibí respuesta pues para el debate que hicimos de la oposición la semana anterior. Ustedes mencionan unos ítems pues de manera muy general. Sí, es decir, nosotros teníamos un estimado de un valor X y eso quítale las deducciones y listo, ya con eso quedamos tranquilos. Y digamos que sí, eso es pues una fórmula pragmática de decir, yo tenía muchos daños, yo prefiero no meterme en muchas cosas para no dar mucha pelea, entro a un número. Pero quisiéramos establecer, ustedes nos pudieran precisar más detalladamente cómo se define ese 983.8 millones de dólares, que fue el valor final del monto transaccional, con unos adelantos que se habían hecho, que creo que era alrededor de 350 millones de dólares, y posteriormente pues ese pago adicional de 630 y pico millones de dólares, que son los que se terminan pagando posteriormente. Pero si usted nos puede explicar detalladamente, no en términos generales, que sí, que es menos deducciones, y ya ahorita hablaremos de eso, de cómo se llega a esa cifra particular, entendiendo que los daños, entre otras cosas, hoy de Hidroituango no han sido del todo definidos, en el sentido estricto de que, por ejemplo, todavía no se ha podido ingresar a algunas cavernas y algunos lugares específicos, y todavía están pues llenos de, después de la contingencia, llenos de una cantidad de elementos materiales que no permitirían saber con claridad cuántos fueron los daños estimados allá. ¿Cómo entonces se estimaron esos montos específicos de parte de EPM para llegar a esa transacción? Perfecto. Entonces, lo primero, en efecto, nosotros llevábamos un proceso de reclamación que inició desde la ocurrencia misma de la contingencia del 28 de abril del 2018. Nosotros tenemos dos siniestros. Uno es el siniestro de daños y el otro es el siniestro de responsabilidad civil extracontractual. En el siniestro de daños se materializó en efecto el 28 y la organización toma la determinación después, una vez ocurrido, digamos, el desplome de la GAD, toma la organización posteriormente el 12 de mayo de ingresar el agua por casa de máquinas con el objetivo de salvaguardar las comunidades aguas abajo. Cuando se destapó en el túnel es que es en efecto, digamos, el hito que marca el siniestro de responsabilidad civil extracontractual. En todo caso, desde la ocurrencia misma del siniestro, la organización empieza un proceso de documentación de las pérdidas derivadas de la contingencia. Nuevamente los actores, están Empresas Públicas de Medellín en su calidad de contratista en el marco del contrato de OMP, ¿cierto? Está la sociedad HI como titular o propietaria de las acciones del proyecto como tal. Nosotros solamente tenemos el 46% de la sociedad HI. Digamos que ambos somos asegurados, y como asegurado adicional también se encontraron algunos contratistas y subcontratistas, entre ellos también se encontraba el consorcio constructor. Tenemos entonces una póliza que tuvo muchas modificaciones, fueron más de 43 adiciones,
en donde la organización iba actualizando el monto asegurado porque se iban actualizando las actividades del proyecto. Al final esta cifra que la conocemos todos, entonces tenemos 2.556 millones de dólares de daño material, 186 millones de dólares de equipo electrónico y tenemos un valor de SU de 628 millones de dólares. Entonces, vuelvo a los actores. Dentro de la intermediación de ese contrato de contrato de seguros que se suscribió en el año 2011, tenemos a Marsh como uno de los principales brokers a nivel internacional. Después tenemos una suscripción internacional con Mapfre como compañía fronting. Básicamente una operación fronting es que la aseguradora formaliza el contrato de seguros en Colombia. Después tenemos un corredor de reaseguro. El corredor de reaseguro en su momento fue JLT, Jazz Carpenter Marsh, ellos se adquirieron. Y después tenemos unos reaseguradores. Entre los reaseguradores están los principales grupos de reaseguradores a nivel internacional. Están, por ejemplo, los líderes eran Swiss Re y Zurich. Ellos digamos que fungieron siempre como los reaseguradores líderes. Después de fusiones, adquisiciones y demás, se apagó. No sé si Javier Se un problema con también hackearon. Bueno, después de varias fusiones, adquisiciones y demás, entró un tercer grupo reasegurador de participación importante como es... Pero bueno, no sé si es un tema del sonido, pero sí está pero si me escuchan bien o si no... bueno, me parece que está grave. Tenemos a la München, que sería como el tercer gran grupo reasegurador que participó en esa suscripción. Nuestra cautiva, Max Seguros, si bien no participó directamente de la colocación del seguro, porque en ese momento Max Seguros tenía un alcance de operación muy pequeña, sí participa dentro de, digamos, como un advisor dentro del proceso de colocación. Vale. Cuando se materializa el siniestro, entonces la compañía de seguros y los reaseguradores designan unos ajustadores. Esos ajustadores, nombrados para el caso Ituango, son la firma Advanta, y de manera adicional designan una firma de abogados para que les represente los intereses de la aseguradora y reaseguradores en Colombia, y a nivel internacional es la firma Kennedy's. Como es usual en este tipo de casos, entonces nosotros también suscribimos un contrato con Marsh FAC, en donde ellos básicamente nos acompañan en el proceso de documentación y de presentación de la reclamación, que esto va más allá del proceso básico de intermediación de seguros y es la contraparte, entre comillas, del ajustador desde el punto de vista de la valoración de los daños. Ahí están digamos, los actores generales definidos. Nosotros acá también... Digamos, el ajustador es el que da el visto bueno final para definir el rol del ajustador es determinar la ocurrencia y la cuantía de la pérdida. Ese es el rol del ajustador, pero para nadie es un secreto que el ajustador tiene un rol más cercano a la compañía de seguros y por eso uno contrata un asesor que lo acompañe como contraparte de esa determinación de la ocurrencia y la cuantía. Nosotros también jurídicamente contratamos a la firma Salazar Pardo con el objetivo igualmente que nos acompañara desde el punto de vista del proceso de ajuste. Comenzamos entonces con todo el proceso de documentación. Ustedes saben pues que el agua pasó alrededor de 279 días por casa de máquinas y empieza entonces todo el proceso de valoración de daños. Estos son volúmenes supremamente altos de información, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la valoración. De manera adicional, toda la documentación que nosotros le presentábamos a la compañía de seguros pasaba a través de la interventoría y la asesoría, quienes también daban el visto bueno de qué ítems iban a ser cubiertos o no. Entonces, digamos que uno ahí hace una división de varios rubros. Por un lado, son los rubros relacionados con la recuperación o atención de la emergencia, y por otro lado están los rubros relacionados con la reconstrucción del proyecto. Dentro de la reconstrucción del proyecto, digamos que hay varios criterios o varios elementos que uno empieza a tener en cuenta. Entonces, por un lado,
cuando yo voy a reconstruir el proyecto, yo voy a tomar una determinación si lo voy a hacer en las mismas condiciones o en diferentes condiciones, de acuerdo con la naturaleza del activo como tal. Obviamente después de 279 días que todo el río Cauca, en ocasiones más de 2.000 metros cúbicos por segundo pasando por casa de máquinas, evidentemente iba a generar algunas afectaciones sobre el macizo rocoso y la montaña. Ahí, digamos que se tomaron varias decisiones estructurales importantes. El primero, si bien los edificios donde iban las unidades de generación no se destruyeron, recordemos que cuando originalmente el proyecto iba a entrar en operación, iban a entrar primero la unidad 3 y 4. Y después ya entraban la 2 y la 1. Entonces en ese momento, cuando iban a entrar las unidades 3 y 4, se debía tomar una determinación qué hacer con los edificios donde están montadas las unidades de generación. Ahí ya teníamos los equipos montados. En efecto, la decisión que se tomó fue demoler y reconstruir completamente esos edificios. ¿Por qué? Porque no existía completa certeza que esos concretos y esos edificios pudiesen garantizar una adecuada operación de las unidades de generación. Esa fue por ejemplo, una gran decisión que se tomó. Lo segundo, también en lo relacionado con los blindajes de los túneles de captación. Recordemos entonces, como el agua pasó tanto tiempo por ahí y esa zona no se encontraba totalmente construida, pues no solamente se tenía que llevar a cabo un proceso de limpieza, que aún hoy estamos llevándolo a cabo con DCN, esta firma holandesa, sino también pues garantizar que si bien el agua pasó por ahí y no se generó una afectación adicional sobre esos túneles, pues que en efecto funcionasen de la mejor manera. Por eso se tomó la determinación de hacer el blindaje. Pero el blindaje, esos son unas virolas que en algunos casos son de 3 metros con una circunferencia de más de 9 metros, es decir, son unos digamos unos blindajes supremamente grandes. Pues por un lado teníamos un reto de transportar esas virolas, y no solamente eso, sino dónde se iban a construir. Entonces en sitio se montó una planta específica para el blindaje de los túneles de captación. Estamos hablando que cada uno de esos túneles en la caída estamos hablando más o menos de 79 virolas por túnel, pero eso por ejemplo no se encontraba en la construcción original. Entonces una pregunta, bueno, ¿y por qué los hizo? Precisamente para garantizar el adecuado funcionamiento de esos túneles de captación. Permítale una pregunta, doctor Andrés, en este sentido entiendo esa decisión de reconstrucción una vez sucede la contingencia. La pregunta es, estoy viendo la posición del cobro del seguro. Entiendo que esa reconstrucción puede eventualmente traer sobrecostos porque, pues además de que, es decir, yo construí un edificio con vas a ponerlo pues como en términos más, haciendo símiles, en términos más sencillos, yo tenía un edificio que se destruyó, o más bien, no sabía cómo estaba, que estaba construyendo, tuvo unas dificultades grandísimas, yo reconstruyo reforzando, para decirlo de alguna manera, pero al asegurador no le importa que yo va a reconstruir, ese es un problema suyo, llamémoslo así. Vamos a ir al tema del edificio que tuvo la contingencia, el original, no lo que usted me está diciendo de toda la reconstrucción del proyecto, que reitero es para otro tema más profundo de ingeniería, de costos, etcétera, en el que incurre el proyecto. Vamos a volver al momento del seguro. Es que ve el asegurador, o sea, usted tiene un proyecto que tiene que justificar cada uno de los ítems para yo reconocerle ese pago del seguro, de esa contingencia. Sí. Usted me está hablando de una cantidad de refuerzos y de cosas que hicieron posteriormente. Me voy a retrotraer al momento de la contingencia porque reitero, eso es lo que le interesa al asegurador. Ya que seguramente después haya un nuevo seguro que ya entra en esas 79 virolas, es otra historia. Hablo de... voy a devolver a ese momento. Y le estaba preguntando cómo... Usted me está contando por el proceso de ajuste y cómo se apoya EPM en otra empresa para que, digamos, de alguna forma le haga un control a ese proceso de ajuste. Estoy yendo a la pregunta nuevamente original. ¿Cómo se define el monto de los 983.8 millones de pesos
EPM, ¿cuál es la decisión que toma? ¿Cómo estaba? Y reitero, seguramente EPM pues está en un proceso de ver con la interventoría, con el constructor, cuánto había sido la inversión, que es salvable, que no se salvaba, pues porque posiblemente no todo había que, no todo había que pasar por encima. Se salvaron algunos equipos, que es parte del todo riesgo construcción, que entiendo también que estaban pues los equipos incluidos dentro de ese proceso. Me devuelvo entonces. ¿Cuánto EPM estaba valorando y cuánto le faltaba en el momento que llega el momento de la transacción? En EPM, ¿cuánto estaba la valoración de esos daños que se habían causado en ese momento? O no sé si exactamente si el ajustador ya estaba en ese momento diciendo, sí, vea, ítem por ítem ya vamos en X millones de dólares, miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, 1, 2, 3, y eso es un checklist pues que va y entran pues muchos jugadores. ¿Cómo EPM determina ese valor final? Reitero, entendiendo lo que me está contando la historia de la reconstrucción, que después ya podríamos hablar posteriormente de eso, y sobre todo pues la cobertura del nuevo seguro sobre esa reconstrucción que se haga, pero a este momento 11 de diciembre de 2021 que se paga ese monto, como EPM en qué iba, y seguramente pues es un proceso de decir, listo, yo llevo estos yo tenía unas cifras internas de X monto y sí, me voy por 983 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es pragmático, fácil, y yo no me voy a poner a pelear muchos años y voy a esperar X años adicionales. Si usted nos puede precisar nuevamente ese monto, cómo está definido, en qué iba EPM, y como le dije previamente, en una segunda etapa, que seguramente si no me la responde se la preguntaré, hay una parte que no se sabe. Digamos que hay un mundo todavía oculto. No estoy diciendo pues que oculto porque EPM quiere que se oculte, sino hay allá todavía hay una gran cantidad de residuos que todavía no se han salido, y yo como sé que EPM, que estaba haciendo un checklist, toda esa inversión que había hecho allá está incluida dentro del seguro que se pagó. Vale, quería ser supremamente detallado con la explicación y por eso estaba haciendo referencia a la reconstrucción, pero me voy a enfocar más en los temas técnicos de seguros y por qué llegamos a esa cifra, que me parece válido. Entonces, lo primero, de manera adicional, y eso lo aplaudo porque ha habido como otras voces que han confundido la naturaleza de un seguro. El seguro es indemnizatorio, el seguro te paga los daños sufridos dentro de las condiciones del contrato de seguros. Entonces, yo no puedo pretender que si tengo un valor asegurado, al otro día con una póliza de cumplimiento me van a compensar por todo el valor asegurado, porque yo no perdí completamente el proyecto. Y eso lo aplaudo, porque igualmente pues ha sido complejo su entendimiento. Ahora, sí, yo siempre lo hago con símiles. Es como si yo tuviera un vehículo, por el vehículo es de, no sé, 50 millones de pesos, el seguro es de 50 millones de pesos, pero resulta que el vehículo se chocó y solo valió 10, pues no me van a pagar 50 millones, me van a pagar los 10 millones del choque, pues para hacerlo muy coloquial. Y yo no voy a poder pretender 50 porque el seguro no es un vehículo de enriquecimiento, sino bajo el principio indemnizatorio me indemnizan el daño. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿en qué estábamos? Nosotros veníamos adelantando sobre todo la reclamación de daño material, obra civil. Dentro de la reclamación de daño material, obra civil, nosotros habíamos tenido la capacidad de demostrar que a la fecha habíamos incurrido por lo menos en esos 350 millones de dólares de anticipos. En ese orden de ideas, ¿qué significa eso? Que yo hasta ese momento había podido demostrar dentro de las facturas y rubros de la reconstrucción del proyecto cuánto me había gastado para llegar a ese momento, a esa etapa de la recuperación del proyecto. ¿Por qué son importantes las erogaciones? Porque precisamente por el principio indemnizatorio el ajustador verifica con la asesoría de interventoría que si por ejemplo yo digo que poner 50 cafeteras en Ituango porque las necesito para la reconstrucción, esas 50 cafeteras sí valían, voy a poner cualquier cosa, 1 millón de pesos. Entonces, dentro de ese proceso de ajuste había discusiones muy complejas. ¿En qué sentido? Entonces yo dije, listo, necesito para la recuperación 10 volquetas, por decir cualquier cosa. Y el ajustador decía, mire, es que usted no necesitaba 10, sino que necesitaba 3. Porque mire que usted solamente recogió X cantidad de material. Pero la respuesta mía era, mire, es que yo no podía llevar solo las 3, porque donde hubiese necesitado las 10,
el impacto para la recuperación del proyecto hubiese sido X. Solo por decir un caso. Entonces nosotros, pero explíqueme una cosa, dentro del seguro estaba la recuperación, incluida la recuperación, pues no la reconstrucción, la recuperación. Nosotros teníamos unos gastos extraordinarios para la atención de la emergencia, pero también para la reconstrucción del proyecto, y ahí empiezan unas zonas grises. Entonces, me explico. Yo, para poder retirar el material, y acá estoy diciendo cifras generales, no estoy hablando de cifras o montos concretos de acuerdo con los equipos o las volquetas que necesité, pero dentro de esa recuperación, por ejemplo, de remoción de escombros, yo tenía la posibilidad, y se presentó dentro de la reclamación, de tener disponibilidad o no de ciertos equipos, pero entraba uno en una discusión muy compleja. Dentro de todos los rubros que nosotros estamos incluyendo para la obra civil, existía una diferencia porcentual de más o menos el 35% entre los valores que nosotros reclamamos y los valores reconocidos por los ajustadores hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, yo dije, es que a mí 1 metro cúbico de concreto me valía, nuevamente hipotéticos, pero para efectos de ejemplificar la discusión, me valía 100.000 pesos. Y el ajustador, o a mí me valían 100.000 pesos y el ajustador decía, no, qué pena con ustedes, eso no le debía haber costado 100.000, eso le debía haber costado 75. Yo le voy a reconocer solamente 65, yo solamente le voy a reconocer los 65. Entonces ahí empezaban las diferencias dentro del precio de ajuste. Solamente en obra civil nosotros teníamos ahí una brecha de 35 puntos porcentuales más o menos. Lo segundo era frente al tema del contrato con el consorcio constructor. Ya cuando estábamos nosotros entrando en ese momento constructivo, la organización ya había empezado a pasar muchos rubros a precios unitarios, pero con la ocurrencia de la contingencia esa modalidad constructiva no era pertinente, entonces se cambió ya por administración de recursos, por AIU. El AIU del consorcio constructor era un AIU del 42%, es decir, por cada 100 pesos que le pagaba la organización a ellos, 42 correspondían a esa administración imprevistos y utilidad, impuestos imprevistos y utilidad. El ajustador que decía, mire, independientemente de eso, desde el punto de vista de la reclamación, lo que es razonable y lo que sería reconocido en el marco del contrato de seguro sería el 35. Ahí tenemos 7 puntos porcentuales de discusión. Entonces empiezan a armar unas brechas entre el valor esperado por la organización y el valor que era, o el valor esperado por la organización y el valor que había sido reconocido hasta ese momento por los ajustadores y los reaseguradores. En total eran 17 puntos, acabo de nombrar dos, eran 17 puntos graves de discusión. Voy a hablar de otros dos. Nosotros teníamos un sublímite equivalente al 150% del valor asegurado para las obras subterráneas. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que si yo en obras subterráneas, por ejemplo en la casa de máquinas como se tenía construida en ese momento, tenía un valor asegurado de $100 millones, la aseguradora solamente me iba a reconocer $150 millones para las actividades en obras subterráneas. El balance en ese punto era tal, y nuevamente estoy hablando de cifras hipotéticas para que sea claro el argumento con todos, pues, pero podemos ver absolutamente todo el detalle que se requiera. Nosotros para ese momento solamente habíamos tenido erogaciones superiores a $300 millones. Entonces, nosotros ya sabíamos que ahí vamos a tener una brecha de aseguramiento de más del 100% de lo que nosotros en efecto erogamos en esa reconstrucción de las obras subterráneas. Había una discusión que se iba a presentar que era muy compleja, y era lo relacionado con la aplicación de la cláusula LEC 2, que es la que cubre errores de diseño. Recordemos que el siniestro desde su origen se reconoció bajo el informe de Escava, que fue la causa, el estudio de causa raíz oficial y formal de parte de la organización. Después salió otro informe de los reaseguradores, salieron varios informes de causa raíz, pero el oficial para la presentación de la reclamación y el que quedó en el expediente del contrato de seguros fue el informe de causa raíz de Escava. Y básicamente el informe de causa raíz de Escava mencionaba que había un porcentaje menor, pero posible,
que el origen del siniestro hubiese sido, el origen del colapso de la GAL hubiese sido un error de diseño. Nosotros, dentro de la cláusula que levantamos, porque eso normalmente es una exclusión, precisamente por eso se cubre bajo la ley 2, es que se amparan errores de diseño, errores de construcción. En ese orden de ideas, por eso es que había también una discusión hace algún tiempo, yo creo que esa ya también quedó saldada, que decía, ¿por qué a EPM le van a pagar por errores? El seguro no paga errores. La verdad es que el seguro sí paga errores. Lo que yo tengo que estar completamente cierto y claro es que se presenten los elementos del contrato de seguros y que el hecho sea accidental, súbito e imprevisto, que no exista una situación de culpa grave o dolo. Pero yo sí tengo dentro del marco de las coberturas del seguro situaciones de, pues podría llegar por ejemplo en el caso de un seguro de un carro en pericia, en este caso concreto, una cobertura del error. Pero la cobertura bajo la ley 2 podría traernos como consecuencia, por los días de demora, básicamente yo lo que calculo en ese caso concreto es si desde el punto de vista del error de diseño hubiese hecho el proceso constructivo de una manera diferente, el impacto en tiempo para la cobertura de ESU sería alrededor de 180 o 270 días. En términos prácticos, ¿qué hubiese significado eso? Que la discusión de ESU hubiese podido traer consigo, dentro del marco de la ley 2, hubiese podido tener la consecuencia de ser indemnización en el marco de lucro cesante. Y ese era uno de esos 17 puntos que teníamos que abordar con ellos. Entonces, las brechas, digamos, dentro de la discusión de la indemnización podrían estar entre 350 millones de dólares, que ellos ya lo habían reconocido y se sentían tranquilos dentro de esas discusiones técnicas del amparo al seguro, hasta los 1.000 millones de dólares, que digamos que era lo que eventualmente podría la organización reclamar, considerando que existían aún unos elementos probatorios muy complejos. Hay otra pregunta que siempre se ha generado, listo, y entonces EPM, ¿cuándo hubiese podido esperar? ¿Cuál era la expectativa de EPM de recibir esos recursos? Y la verdad es que un siniestro de estas complejidades perfectamente se hubiese podido demorar otros 5, 6 o incluso 8 años dependiendo de la evolución del proyecto. Recordemos que hoy por hoy nosotros finalizaríamos la construcción alrededor del año 2027, dependiendo obviamente como con esos hitos del cronograma, digamos, del proyecto. En ese orden de ideas, cuando yo analizo todos esos elementos complejos, nosotros 3 meses antes habíamos programado la reunión presencial en Madrid. Y esto pues lejos de tener como teorías de la conspiración y demás, ¿por qué fue en Madrid? ¿Por qué fue en España? Entonces la respuesta obvia uno diría, no, porque allá es la sede principal de Mafre, entonces allá nos reunimos. Pero la verdad es que eso simplemente fue casual, porque en realidad nosotros solamente encontramos un lugar físico que fuese fácil para los integrantes de la mesa y que no tuviese ninguna restricción de COVID, porque en ese momento, como había gente de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos tenía restricciones de ir a Londres, pero no tenía restricciones de ir a Madrid, y viceversa, había unos que tenían restricciones para entrar a Estados Unidos. Entonces, por eso fue que nosotros elegimos a Madrid como lugar de las reuniones, y las reuniones no se llevaron a cabo en las oficinas principales de Mafre, sino que por el contrario se llevaron a cabo en el edificio donde se encuentran las oficinas de Marsh. ¿Por qué llegamos a ese espacio? Precisamente porque teníamos que sentarnos a discutir estos 17 puntos técnicos. Un día antes del viaje nosotros nos íbamos a encontrar con ellos el 27 de noviembre, si mal no estoy. El día hábil antes se confirma, se ratifica el fallo en segunda instancia de la Contraloría, y en esa ratificación de ese fallo se designa o se determina a Mafre como tercero civilmente responsable, pero no solamente a Mafre, sino a otras aseguradoras en el marco de pólizas de directores y administradores, que por eso es que se llega a la cifra de los 4.3, pero en el marco de este contrato de seguros, la indemnización es alrededor de 3.9 millones. Entonces,
no hay como una coincidencia en efecto del contrato de seguros bajo la póliza por riesgo, construcción y montaje de la organización con el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General, porque eso se complementa ya con otras indemnizaciones. En el marco de este seguro, el valor total de la indemnización fueron unos 3.9 billones de pesos, o mejor, siendo un contrato de seguros en dólares, por esos 983,8 millones de dólares. Llegamos entonces, la reunión por poco se cancela porque básicamente no había confianza en los reaseguradores. Los reaseguradores que pensaban en ese momento, miren, nos obligaron a pagar, el Estado colombiano, recordemos que EPM es una entidad industrial y comercial del Estado, y si digamos que nuestra naturaleza es pública. Entonces, básicamente existía como una interpretación, ustedes presionaban a la Contraloría para que nos vinculara como terceros civilmente responsables, para que yo tuviese que pagar. Entonces no había confianza de cómo había sido lo que había pasado. Y en ese orden de ideas, digamos que la decisión estratégica que tomamos es, miren, independientemente del devenir del proceso de responsabilidad fiscal, ustedes nos ratificaron cobertura, nos han acompañado de una manera muy eficiente, adecuada en el manejo del siniestro, reunámonos. Y ellos atendieron el llamado nuestro y coincidimos nuevamente que era muy importante reunirnos. Pero esas reuniones pasamos largas horas precisamente explicándoles cuál había sido el rol de EPM y que EPM no había participado en la vinculación de Mapfre como tercero civilmente responsable de responsabilidad fiscal. Después pasamos entonces una etapa de listo. Entendemos cuál fue el contexto, entendemos cuáles fueron los roles de las partes, cómo avanzamos en este ajuste de los rubros que quedan pendientes, porque para todos sí fue una necesidad, incluso con el objetivo de evitar un colapso del mercado de reaseguros para los riesgos de entidades públicas en Colombia. Dijimos, miren, nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, porque de lo contrario sí va a existir un riesgo país mayúsculo para el mercado de seguros, de reaseguros en Colombia, para las entidades estatales. Porque ningún reasegurador va a estar sujeto en un momento determinado a decir, pues yo no aseguro ningún riesgo porque tengo una entidad, un ente de control que en cualquier momento me puede afectar un seguro si considera que un perjuicio se causó. Al margen de lo que se pueda derivar en pólizas de servidores públicos, directores administradores, cumplimiento, que esa naturaleza es distinta. Digamos que acá estamos hablando de un seguro de daños y es un mercado que es ajeno a ese tipo de discusiones. Nosotros entonces en esas reuniones, ¿quiénes estábamos? Que ahí también se ha generado como mucha desinformación. Estábamos funcionarios de empresas públicas de Medellín. Yo tenía 2 personas del equipo de trabajo, Jaime Correa, Rodrigo Mazo. Teníamos a María Cristina Toro como secretaria general, teníamos a Gabriel Jaime Velázquez como de la gerencia jurídica, y nos acompañó Oscar Restrepo de la Cautiva, nos acompañó ya de parte de Marsh, un equipo copioso de los asesores y también de la gente que participó desde la intermediación. Y de parte nos acompañó Esteban Pardo de la firma Salazar Pardo, y de parte de los reaseguradores estuvieron la firma Panther, ajustador, Kennedy fue con un equipo de alrededor de 6 abogados de Colombia y también de Londres. Nos acompañaron representantes de Zurich, de Swirly y de Mapfre. Digamos que ahí se complementó con una reunión muy copiosa de más de 25 personas, y como la parte técnica digamos que estaba parcialmente decantada, nosotros con esos 17 puntos empezamos a tener una discusión en varios equipos de trabajo paralelos, porque en una reunión tan copiosa es muy difícil uno encontrar puntos de acuerdo considerando la diferente naturaleza de estos temas. Entonces, teníamos gente especializada en daño material, en construcción, en DSU, y estábamos preparados para llevar a cabo todas esas discusiones. La agenda que teníamos era para toda una semana de discusiones con los ajustadores. Nosotros finalmente entonces llegamos a ese valor como un valor razonable. Al final un siniestro de estas magnitudes siempre se materializa en un contrato de transacción. Digamos que no hay una forma diferente de hacerlo, pues
Cuando yo tengo un siniestro en una casa o en un auto, hay un finiquito de siniestro y uno lo firma y sale. Digamos que eso es más contrato de adhesión. Uno digamos que acuerda la cifra y termina. Pero un contrato de seguros de esta naturaleza siempre termina en un contrato de transacción, porque siempre va a haber unas interpretaciones diferentes de los hechos materiales ocurridos en relación a su aplicación de las condiciones del contrato de seguros y sus límites y demás. Y entonces llegamos a esa cifra, llegamos a la cifra de los 983,8 millones de dólares. Si hubiese sido otro arreglo diferente, entonces uno corta la tabla y dice, listo, no, 950 y sale. La verdad es que en este caso concreto fue diferente, precisamente porque tenía todo ese soporte técnico adicional de todas estas discusiones de esos 17 puntos. Sin embargo, para las partes, esto fue un requisito que pusieron Mapfre y los reaseguradores, era que el contrato de transacción eventual que se suscribiría entre las partes se debía suscribir en el marco de la Contraloría General de la República. Nosotros pues digamos que no teníamos ningún problema con dicha situación, pero siempre dejando claro que una cosa era el contrato de seguros y otra cosa era el proceso de responsabilidad fiscal. Evidentemente ellos querían tener certeza de ser retirados definitivamente de un proceso de responsabilidad fiscal en el marco de ese siniestro, y por eso digamos hicieron la solicitud formal que se hiciese allá. Nosotros no estuvimos en desacuerdo, pero entonces en efecto digamos que después de las reuniones llegamos a un acuerdo verbal de voluntades, pero no firmamos ningún documento, sino que el documento se suscribió días después en la Contraloría General. Permítame, yo le preciso algunas preguntas de toda esa historia cargada pues de anécdotas. Usted, es decir, lo que yo entiendo con precisión es que no, digamos técnicamente, no hay una justificación, llamémoslo detallada ítem por ítem, sino que es un número, reitero, pragmático, con varias consideraciones, de alguna forma políticas y coyunturales frente a la solución que había por parte de la Contraloría. Es decir, al monto al que se llega como acuerdo es un monto eminentemente político, para decirlo en el buen sentido, no técnico, detallado, con las consideraciones que usted me dice, pues sí, que bien, que se sentaron pues un montón de personas técnicas específicas que iban pues allá como a unos detalles, pero en la práctica no hay un sustento técnico específico para decir esos 983 millones de dólares corresponden a A, B, C, D, sino eso es una bolsa, agarremos la bolsa, es un buen monto y listo. Nosotros sí teníamos ese análisis. Y para cada rubro, entonces, obras civiles, la expectativa de pérdida de indemnización nuestra es X, la de ellos es Y. De equipo electrónico teníamos la cobertura de 186 millones de dólares, nuevamente la nuestra es X, la de ellos es Y, por la aplicación de deméritos o deducibles. Desde el punto de vista de SU, nuestra expectativa era la recuperación total. Ellos partieron la discusión con una indemnización nula. Pues, indemnización total de 628 millones de dólares, menos alrededor de 150 que sería deducible. Entonces, en efecto, nosotros partimos de estas cifras para llegar a un acuerdo definitivo. Esos 983 millones de dólares se soportan con esas diferencias y con esos cálculos que ambas partes teníamos, porque de lo contrario pues digamos que no era posible identificar un punto de acuerdo, ¿cierto? Entonces sí se tenía ese soporte, lo que pasa es que existían diferencias grandes. Entonces al final, ahí sí de pronto, desde el punto de vista pragmático, más que yo empezar a decir, no es que yo de esto no me voy a bajar de este peso y usted de esto no se va a subir de esa cifra que calculó, al final el arreglo fue total e integral, tanto para temas de daño material como de lucro cesante, para que desde el punto de vista pragmático llegáramos a un acuerdo, porque había inamovibles de ambas partes en cada uno de sus conceptos, pero está bien. Entonces precisamente al final con este soporte dijimos, listo, ¿cuál cifra ustedes consideran que es razonable que yo pudiese
reconocer y aceptar para suscribir un contrato de transacción, y al final ese fue el resultado. Pero este insumo está, y este insumo de parte nuestra no es solamente que EPM consideró que esa cifra era buena, la suscribió, no. Esta cifra también se soportó con todo el acompañamiento técnico de Marsh. Y ellos razonablemente nos decían, mire, la expectativa suya es razonable, no es razonable, acá podemos llegar a este monto, acá no. Pero ellos son los que pueden dar fe de la razonabilidad de ese monto. ¿Cómo es posible si todavía hoy no hay conocimiento técnico de muchos lugares, vamos a decir así, lugares o daños específicos materiales que se hayan incurrido después de la contingencia, y hay zonas en las que todavía no hay accesibilidad? ¿Cómo es posible determinar un valor sin siquiera haber llegado a esas zonas? Voy a ponerle el mismo caso del vehículo. Entonces usted tenía un asegurado de 50 millones de pesos de un carro, se chocó y transó por 10 millones, digámoslo, pero después usted dice, es decir, no, yo nunca supe cómo estaba el motor, nunca supe cómo estaba pues el radiador, y no supe si estaba bueno o malo, nunca llegamos allá, mejor por 10 millones y nos vamos. ¿Cómo es posible determinar esos valores hipotéticos sin llegar al detalle de muchas zonas inexploradas hoy aún? Estamos hablando pues un año después de haber sido pagado pagado pues no necesariamente, pero menos transado el seguro, la póliza. Esa es muy fácil precisamente por el sublímite del 150%. Porque es que independientemente si en esa zona yo solamente he hecho exploraciones y no he tenido, digamos, acceso de personal, yo sé que ya tengo un límite superior de indemnización del 150% de horas subterráneas. Yo ahí no iba a recibir ninguna indemnización adicional. Entonces yo ya sabía cuál era el techo de indemnización de la organización en ese rubro, independientemente que al final pudiese tener una erogación diferente o superior. Pero yo ya sabía que no iba a recibir una indemnización mayor. El monto, si EPM se hubiera mantenido en unas líneas mínimas, si hubiera seguido en la discusión y hubiera podido durar años y años, se podría inferir que podría haberse cobrado un mayor seguro. Razonablemente, yo voy a mencionar rangos de los expertos que acompañaron este proceso, recogiendo opiniones nuestras de la contraparte. El piso de ellos desde el punto de vista de la reclamación era alrededor de 600, 550 millones de pesos. Alrededor de eso ellos creían que podían soportarlo con las interpretaciones que tenían de las cláusulas del seguro. Desde nuestra parte, razonablemente, yo pienso que la organización no hubiese en ningún caso recibido una indemnización superior a $1.000 millones. En ningún caso. Por eso es que en diferentes escenarios yo siempre he manifestado que la cifra que hemos recibido no solo nos da tranquilidad, sino que en efecto compensa a la organización por las pérdidas, considerando el contrato de seguros que estaba suscrito. Le pregunto, dentro de esa valoración, ¿cómo aplican los deducibles en una modalidad de transacción? Porque es otra fórmula, es decir, yo no puedo decir, porque en el fondo estaría diciendo, vamos entonces al final y apliquemos un deducible sobre un monto general que me va a entregar, pero ya estamos quitando ese imprevisto que se llama dar la pelea pues hasta el final. Ya es un tema concreto. Entonces yo vuelvo al punto, 50 millones del carro, yo pacto por 10 y después me dicen, no, y yo le cobro un deducible de 2 salarios mínimos, porque es que eso es para poner un ejemplo, de 2 salarios mínimos, que ese era el deducible. Entonces ya no le voy a dar 10 millones sino 8, porque ya tengo 2 salarios mínimos menos del mismo. ¿Cómo se aplican los deducibles en los procesos de transacción? Al final, cuando yo suscribo el contrato de transacción, se arregla una cifra definitiva. Entonces, como sabíamos que la discusión de los deducibles también podía ser muy gruesa, nuevamente, solo les doy un ejemplo de Lucre de Santos, es que el Lucre de Santos decía, yo solamente lo voy a indemnizar por
un año de operación de cada una de las unidades, entonces eso digamos que iba disminuyéndose porcentualmente. Cada unidad tenía una participación inferior desde el punto de vista de la valoración total del lucro cesante. Entonces yo solamente me indemnizo por un año de operación. Por eso es que nosotros estimábamos que ese lucro cesante podía, y el deducible eran 90 días, entonces por eso estimábamos nosotros dentro de esa escala de entrada de operación de cada una de las unidades que ese impacto podría llegar a ser incluso de $150 millones, pero ellos pensaban que pudiese ser mucho mayor. Entonces, para contestar de manera puntual, en efecto, cuando yo suscribo un contrato de transacción, la regla general es que yo en esa cifra determino el monto total que voy a pagar, independientemente de la aplicación de deducibles. Yo recuerdo, yo también tuve la oportunidad de manejar el siniestro del centro de distribución Las Vegas del Grupo Éxito por allá en el 2007, donde se nos incendió una bodega por un globo. Al final de esa indemnización, digamos que la discusión mayor también era lucro cesante, porque la pregunta era: ¿yo cómo voy a generar lucro cesante de un centro de distribución? Un centro de distribución no tiene ventas. Al final, digamos que lo pudimos soportar, pero el documento que se suscribió en ese caso con Sura, la indemnización total que se suscribió con Sura, cumple con los mismos criterios y mismos elementos que se suscribió en este caso con Mafre. Es decir, para siniestros complejos y cuando yo cierro procesos de reclamación complejos donde suscribo contratos de transacción, el proceso, digamos, de definición del monto total a indemnizar es el mismo, y yo en ese contrato de transacción generalmente no incluyo ninguna referencia a deducibles. Se presumen que los mismos fueron tenidos en cuenta para llegar a la cifra total de indemnización, pero no existe una referencia específica a los mismos. Le quiero leer una respuesta que me dio PM. No sé si usted pues ayudó en la construcción de la misma, porque parecería contradictoria frente a lo que usted me está diciendo. Respuesta 3 de un derecho de petición con radicado 2022 013 026 0625, largos pues como todos los radicados de las entidades públicas, y dice: es importante indicar, tal y como fue publicado en información relevante en agosto de 2020, EPM había estimado que la pérdida que podría estar enmarcada dentro de la cobertura del seguro era de aproximadamente 5.3 billones de pesos y 186 millones de dólares americanos, considerando costos de reparación ejecutados y presupuestados a la fecha y el modelo de afectación de ingresos, cifra que corresponde a las pretensiones que se tuvieron en cuenta para la solicitud de conciliación y la demanda arbitral que fueron presentadas por EPM frente a Mapfre. Por la empresa igualmente indicó que la cifra final reconocida muy probablemente sería inferior. Aquí viene la respuesta: una vez se surtiera el filtro del proceso de ajuste con la aplicación de las condiciones de la póliza, tales como deducibles, límites, sublímites, coberturas adicionales, entre otros. Entendí la parte de sublímites con mucha precisión, pero me parece contradictorio que usted me haya respondido que en la cifra de transacción no tiene en cuenta deducibles, y aquí me están diciendo precisamente que sí se tienen en cuenta, sí se tuvieron en cuenta los deducibles para esa transacción. Por eso le estaba preguntando en particular cómo afecta el seguro, cómo afecta esa transacción, un deducible, cuando efectivamente, porque yo entiendo muy claramente que usted me diga es un sublímite y yo solo le pago por el motor, vamos a ver el tema del vehículo, $1 millón de pesos por el motor y no va a ser más. Si usted dice, no, pues que el motor vale 10 millones, no vale 1 millón, porque ahí está el seguro. Entonces, si usted se chocó y dañó el motor, yo le pago hasta $1 millón de pesos por el motor, aunque valga 20. Entonces, ese es lo que se pactó. Pero en particular el deducible, cuando me dicen no paga, no, el vehículo de 50 millones son 10 millones que lo va a pagar, y de los cuales de los 10 es 1 millón por el motor, listo, pero viene el deducible y lo va a pagar es 8. ¿Cómo usted me explica esa respuesta que dio oficialmente PM, que reitero, no sé si usted ayudó en la construcción de la misma o también pues acabó de darse cuenta de ella, versus la respuesta que usted me acaba de dar, donde me dice en particular que no existe, o que dentro del proceso de transacción no se aplican deducibles, que es un número pragmático, que ya lo hemos visto con unas pretensiones muy concretas, donde se llega a un acuerdo y en una evidente contradicción,
porque reitero, límites, sublímites, coberturas, pues uno lo puede poner dentro del pragmatismo de decir, no, es que hasta aquí me llegan algunos solicitudes que yo tengo, pero en particular el tema de deducibles que no parecería que está indicado dentro de la respuesta que usted me acaba de dar. Es probable que no, digamos que no haya expresado de manera correcta el mensaje, pero básicamente entonces, parafraseando lo que mencionábamos, pues en efecto cuando yo estaba hablando de 5.3 billones, que fue la solicitud de conciliación que le hicimos a Mafre, más los 186 millones de dólares por equipo, sabíamos que esta cifra era en todo caso el techo mayor que la organización pudiese esperar de un proceso de reclamación. Por eso, digamos que es cuando ya pues más los abogados cuando presentan una demanda, si bien yo no voy a presentar cifras irreales, lo que sí presento es el techo, considerando los perjuicios sufridos y la expectativa total a la que yo pudiese esperar en el marco del contrato de seguros. Pero en efecto, en este caso concreto, entonces nosotros sobre esos 983 millones de dólares, en efecto, tomamos en consideración los deducibles. Entonces, si uno también fuese pragmático, lo que hubiese dicho es, listo, entonces la indemnización total hubiese sido de 1.100 millones de dólares, y a esos 1.100 millones de dólares se le restan unos deducibles, que serían los deducibles usuales que pudiese tener el contrato de seguros, pero en todo caso, la indemnización total, es decir, los dólares efectivos que usted va a recibir son esos 983.8 millones de dólares, ¿cierto? Pero en efecto, para la negociación y para haber llegado a esta cifra, nosotros tomamos en consideración que se iban a aplicar unos deducibles sobre la pérdida que vamos a demostrar. Perfecto. Le pregunto entonces, y según esa misma respuesta, con ese detalle, y respondiendo también con otro radicado, la misma pregunta más bien dice, se lo voy a leer en detalle. Este avance del proceso de ajuste técnico adelantado por las partes desde el momento de la ocurrencia de la contingencia en abril de 2018 y que ya había permitido recibir pagos anticipados por valor de 350 millones de dólares, permitió que en diciembre de 2021 EPM y Mafre firmaron un acuerdo de transacción para el pago total y definitivo de la indemnización bajo la póliza todo riesgo, construcción y montaje vigente al momento de la ocurrencia de la contingencia por valor total de 983.8 millones de dólares, valor que corresponde a las coberturas del seguro contratado y vigentes de abril de 2011 y que nuevamente, atendiendo al ajuste técnico del siniestro, considera los costos de reparación ejecutados y presupuestados tanto de obra civil como de equipos y el modelo de afectación de ingresos respecto a las pérdidas indemnizables por el seguro contratado. Quiero preguntarle por el seguro de DSU, que es un seguro, para resumirlo, de lucro cesante por la entrada en operación de 8 unidades de energía. La respuesta nunca da razón de esos 628 millones de dólares. Y usted me dijo que hay unos deducibles posteriormente, que es otro cuento, de 90 días, más o menos una cuarta parte de ese seguro. La pregunta es si EPE me dejó de cobrar 628 millones de dólares menos los deducibles por cuenta de, como se ve claramente, al menos en las respuestas, como se respondió para este derecho de petición, y aquí se lo pregunto, además tampoco lo menciona en ningún momento, si 628 millones de dólares menos esos 90 días, voy a poner los números, son unos 150 millones de dólares, un poco más. Entonces son 470 millones de dólares aproximadamente del seguro de DSU, que sé que se pagaba una vez se fueran ejecutando, se fueran entrando en ingreso en operación de cada una de esas unidades y se pagaba cuando se ingresara. La pregunta es si EPM dejó de cobrar 628 millones de dólares menos esos deducibles, porque no aparecen ni en esta respuesta ni tampoco en la explicación que al menos usted nos ha dado, o voy al tema original, si finalmente terminaron recibiendo 450 millones de dólares o 470 millones de dólares dentro de los 183 millones de el DSU y 400 y la otra mitad, pues porque prácticamente fue, o 500 millones de dólares por indemnización de todo riesgo, construcción y montaje. Usted nos puede explicar en detalle cómo fue la aplicación de esas pólizas, porque en ningún momento en la respuesta se menciona el seguro de DSU, o si se omitió dar esa información o se les olvidó a usted dentro del proceso de negociación. ¿Cuál fue el detalle específico? Porque uno ve que aquí van cambiando las posiciones de acuerdo pues con la respuesta. Cuando uno ya se las
cuando ustedes a EPM uno ya les precisa los términos, ya dicen que es que de pronto pues no lo entendieron o uno es el que está, ¿no? Yo entendí perfectamente ahí que no se mencionó el DSU, el seguro DSU. Se mencionó 5.3 billones de pesos y 180 millones de dólares por equipos, que es todo riesgo de construcción y montaje, pero nunca en ningún momento los 628 millones de dólares del seguro DSU, o si de los 983 millones, entonces termino uno sacando las cuentas y dice listo, se pagaron entonces 470 millones de dólares del seguro DSU y 500 millones de dólares de todo riesgo de construcción y montaje, muy por debajo de los 5.3 billones de dólares, 5.3 billones de pesos de expectativa, que eso ya si hablamos de más 180 millones de dólares por equipo. Si usted nos puede precisar entonces esos términos de pues sea la respuesta o si la respondió posiblemente incompleta, si no se explicó bien, si no fue claro en esa exposición y tampoco en lo que usted me ha hecho, porque de alguna manera pues sí ha mencionado tangencialmente el DSU, pero ya entro en los detalles técnicos y veo entonces que supuestamente según eso la mitad del seguro que se cobró fue todo riesgo de la transacción y la otra mitad fue DSU, delay startup o lucro cesante, pues para llamarlo de alguna forma un poco más es como más fácil de comprender para las personas que escuchen este audio. Claro, muy importante la pregunta. Entonces la respuesta clara es, en efecto, el monto de DSU hacía parte de esos 5.3 millones de dólares y hace parte de estos 983.8 millones de dólares. Entonces, en efecto, fue tenido en consideración para este proceso, no solamente la solicitud de conciliación, sino también para este monto al cual llegamos. Permítame un segundo entonces, porque le voy a volver a leer la respuesta que nos dio oficialmente EPM. Entonces voy a renombrar este archivo para que no se pierda. Dice: el estado de avance del proceso de ajuste técnico adelantado por las partes desde el momento de la ocurrencia de la contingencia en abril de 2018 y que ya había permitido recibir pagos anticipados por valor de 350 millones de dólares, permitió que en diciembre de 2021 EPM y MAFRE firmaran un acuerdo de transacción para el pago total y definitivo de la indemnización bajo la póliza todo riesgo, construcción y montaje vigente al momento de la ocurrencia de la contingencia por valor total de 983.8 millones de dólares. Tengo claridad en que había dos diferentes seguros, uno se llamaba todo riesgo, construcción y montaje, otro se llamaba DSU, Delay Startup. Uno era 2.556 millones de dólares, ya con las salvedades que hemos dicho, y otro era por 628 millones de dólares, ambos en todo caso pues menos deducibles. Eso es pues como el monto tal, con lo que usted dice de límites, sublímites, etcétera. Entendemos perfectamente eso, pero aquí la respuesta concreta dice que el 983.8 millones de dólares fue, dice así, bajo la póliza todo riesgo, construcción y montaje. Me está diciendo que de los 5.3 billones de pesos estaba incluido un paquete que es todo riesgo más delay startup de lucro cesante. La pregunta es, según la respuesta que aquí nos da, ya le leí pues el número del radicado que nos da EPM, dice que los 983.8 millones de dólares corresponden a DSU. Entonces es que vuelvo al punto, aquí como que nos vamos acomodando según la respuesta, diciendo no, eso sí estaba incluido. Aquí al menos en la respuesta precisa que nos dio, y toda la respuesta y la justificación que se ha dado es por temas de obras, más montaje, más montaje que son equipos, listo, obras y montaje. Resulta que yo pregunto por los 128 millones de dólares, no, si están ahí entre esos 5.3 billones de pesos, pero no aparecen los 983.8 millones de dólares, al menos técnicamente. No sé si puede ser una omisión de la respuesta, o si usted nos explica cómo es cómo es ese proceso de decisión, porque parece que es según la respuesta, y cuando uno entonces precisa unos términos ya sí va cambiando el monto. Entonces dice sí, entonces lo que estamos llegando a la conclusión es, se llegó a un monto pragmático, sin una justificación técnica, quedamos contentos, listo. Cuando le pregunto si es, y todo el rato se da una justificación sobre los detalles de construcción, sin llegar a determinar que, porque usted me ha dicho claramente los sublímites es, porque es que las obras no nos permiten pagar más que el sublímite. Perfecto. Le pregunto nuevamente, el seguro de DSU por 628 millones de dólares menos deducible, montos más, montos bien, 470 millones de dólares, a precios de hoy de dólar, más de 2 billones de pesos. La pregunta es si eso no ha habido ninguna respuesta concreta
sobre ese seguro dentro de todo lo que usted me ha dicho. Ahí pues como sí dentro del monto, pero no hay ni una respuesta, al menos dentro del ya después para ir cerrando, me había puesto una alarma para respetar los tiempos, pero no encuentro en ningún momento una respuesta específica sobre el seguro de DSU. O como yo le dije, si esos 5.3 más 186, usted me dice, ahí está el DSU, ¿por qué entonces está en 983 millones de dólares y no se habló nunca del DSU? Bueno, y considero que es muy importante esta claridad. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser de denominación. Es que el seguro todo riesgo de construcción y montaje incluye DSU, es decir, DSU es una cobertura dentro de la póliza de todo riesgo de construcción y montaje. Es como la de equipos, y nosotros ahí no tenemos una discriminación, digamos, puntual dentro de la solicitud como tal. Es decir, no existen dos pólizas de seguros o dos contratos de seguros, solo uno, y ese contrato de seguros incluye coberturas de daño material o coberturas de lucro cesante. Por su relevancia es por la cual nosotros las separamos dentro de las referencias que hacemos en las diferentes respuestas, pero es el mismo contrato de seguro, solamente que dentro de las 50 coberturas que tiene, una se denomina DSU, y por eso no se hace una separación dentro de la respuesta en donde decimos bajo la póliza todo riesgo de construcción y montaje, porque en efecto pues, se incluye la cobertura de DSU en dicho seguro. Perfecto. Entonces la pregunta en particular es, según eso, la parte de voy a separar la cobertura de 2.553 millones de dólares, o sea, es decir, estamos hablando entonces de los 50 millones de pesos del vehículo, donde usted me dice, los 50 millones del vehículo es, voy a ponerlo así, 40 millones por la estructura del vehículo y 10 millones, voy a sumarlo para que esté 10 millones, porque es un vehículo que trabaja, entonces en caso de que deje de trabajar, 10 millones de pesos viene esa cobertura. Está incluido pues dentro de los 50 millones de pesos. Aquí en este caso dentro de los 2.556 millones de dólares del monto total que se había establecido entre la póliza todo riesgo, construcción y montaje. Según eso, ya entrando entonces en detalle, estamos diciendo si yo lo dividiera después, porque yo ya entro en los ítems, digo, EPM recibió 470 millones de dólares, resumidas cuentas, por lucro cesante y 500 millones de dólares más o menos, pues, o sea, un poco más, un poco menos, por la parte de construcción y montaje. Nosotros tenemos una imposibilidad de determinación de esos rubros entre daño material y lucro cesante, precisamente derivados de una respuesta formal que recibimos de parte de MAFRE. Es decir, dentro del proceso de negociación y como fueron acordados estos elementos, no es posible hacer una división entre conceptos de lucro cesante. Porque sí lo puede hacer entre sublímites y no por lucro cesante, porque ahí entonces también estaríamos en una gran contradicción. Por los sublímites yo aspiro a tanto y no puedo pasar de eso, pero se me dijo ahora entonces que usted no tenía una aspiración mayor por sublímites, pero por DSU, que es una parte, es un seguro, pues puede ser una sola póliza, pero es una parte muy concreta del seguro que es muy determinable, es más claramente determinable que los temas de riesgo de construcción, que son mucho más complejos. Esta sí tiene un lucro cesante específico, donde aquí pues evidentemente habría una posibilidad de conseguir unos recursos claros, concretos, por cuenta de la no entrada en operación. Digamos, son dos fuentes completamente diferentes, aunque estén incluidos dentro del mismo monto. Entonces usted sí tiene mucha claridad para los sublímites, pero me está diciendo que el DSU ya es otro cuento, entonces ya no lo puede establecer, porque sí es posible establecer unos y también los propios deducibles y no el seguro DSU en particular. Lo primero es, yo ahora expliqué una de las razones por las cuales lo de lucro cesante no era tan fácil tampoco, no era una moneda de cambio. La aplicación de la ley 2 nos podría haber determinado incluso la inexistencia de cualquier indemnización por parte del lucro cesante, pero no solo eso. Los precios de energía. Hay una discusión súper compleja de cuál debía ser el precio de la energía real de la indemnización de la organización. Había otra tercera discusión en relación con el COVID, porque el COVID no era parte del contrato de seguros como tal, pero el COVID también generó unas demoras dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, yo ahí a la aseguradora no le podía pretender una indemnización total cuando en efecto la entrada en operación se iba a ver afectada no por la contingencia, sino por el COVID. Es decir,
Uno hoy por hoy entra a decir que era cierto y teníamos certeza absoluta que íbamos a recibir 470 millones de dólares por parte del presente. No, digamos que técnicamente no se acompasa con lo que en realidad estábamos discutiendo en ese momento con la compañía de Rusia. Pero digamos, pasemos ese tema, digamos, y entiendo la pregunta muy clara, ¿por qué sí usted puede dar certeza en relación con la aplicación de sus límites y demás, y no frente a qué es lubricante y qué es daño material? Y acá la respuesta es muy sencilla, y es: no podemos hacerlo por una posición concreta legal en MAFRE en torno a los montos recibidos por daño material y lubricante. No lo podemos hacer, precisamente porque tenemos esa restricción enmarcada en el contrato de transacción que suscribimos con ellos. Vamos allá. Para dar cumplimiento, pues sí, ser respetuoso del tiempo que les había determinado al principio, son las 12:02 y vamos a ir cerrando esta comisión accidental por hoy, con algunas preguntas pues adicionales que posiblemente haremos en una siguiente sesión, y en la próxima sesión tocaremos ya el otro año, el año 2023, las coberturas actuales pues del proyecto Hidroituango. Pero queda simplemente llegar entonces a estas conclusiones según lo que entendemos hoy, para dar cierre pues a la comisión. Digamos que el acuerdo al que llegó EPM es un acuerdo eminentemente pragmático, entendiendo que palabras más, palabras menos, no se quería entrar en una discusión de muchos años de cuenta de cuál era el monto real, tanto de la póliza a todo riesgo, incluyendo una parte muy concreta, también dentro de las mismas dificultades supuestamente para valorizar los montos del seguro de lucro cesante, de la parte de lucro cesante dentro de ese seguro de 2.556 millones de dólares. Entonces llega a un acuerdo, reitero, pragmático, que dice que por el monto no es igual al monto de la sanción que entregó la Contraloría, pero que sumado a los otros seguros, porque no era el único seguro que se aplicó, el de todo riesgo, construcción y montaje, llegó pues ahí sí coincidencialmente al mismo monto. Entonces la coincidencia no es del daño de MAFRE, no es del seguro de póliza a todo riesgo, sino de toda la sumatoria de seguros, dio muy coincidencialmente pues el mismo valor, no es entonces este seguro. Pero bueno, las coincidencias pasan pues, o sea, uno tener 3 o 4 seguros y sumados me den el valor del monto de la sanción de la Contraloría, pues sí, es una pequeña coincidencia pues. Ojalá nos hubieran dicho eso para hacer las pollas del mundial también. Pero entiendo entonces también que EPM nunca va a saber si pudo haber cobrado más, o sea, de la póliza a todo riesgo, más bien de la parte de obras, de daños materiales pues, y el lucro cesante. EPM nunca podría dar certeza de que se pudo haber cobrado más recursos con esto. ¿Por qué? Porque sí, dijo, no, yo prefiero hoy coger una plata, terminar el proyecto, que ponerme a esperar una discusión de muchos años, porque es que los ajustadores van en contra mía. Digamos que esa es una especie de resumen de lo que encontramos hoy. Es decir, no hay notificación técnica ni de daños materiales ni de lucro cesante. Para evitar un montón de peleas, se llegó a un monto que resultó coincidencial entre esa y otras pólizas, finalmente con la decisión de la Contraloría en términos públicos de 4.3 billones de pesos. Aquí lo pongo el monto. EPM tiene un techo máximo de 5.3 billones de pesos entre daños materiales y lucro cesante, porque cada vez vamos encontrando más detalles de a veces respuestas que no dan, y 107 millones de dólares por equipo, que digamos alrededor de 900 mil millones de pesos, sumado 6.2 billones de pesos y contra 4.3 finalmente recibidos por parte de todas las aseguradoras, entendiendo, ojo,
que los 5.3 y 186 y los 5.3 billones de pesos y 186 millones de dólares eran específicamente por todo riesgo de construcción, que fue 3.9. Es decir, yo encuentro en cifras de servilleta, sin entrar en mucho detalle, que EPM pudo recibir alrededor de 2.3 billones de pesos adicionales si se pone en una discusión con una expectativa que tenía EPM, que en términos pragmáticos estamos diciendo 2.3 millones de dólares, 2.3 billones de pesos, hoy 750 millones de dólares para ponerlo, no corrijo, 2.3 billones de pesos, sí, 450 millones de dólares, pues como para no poner un número adicional, para no entrar en muchas discusiones, que podría ser eventualmente un valor interesante de discusión. Pues bueno, vamos a ir cerrando entonces, agradeciéndole a todos la presencia. Viernes 16 de diciembre, 12:07 del día, la tarde ya, señor secretario. Agradecemos a todos. Vamos a citar nuevamente para finales de enero, principios de febrero, una próxima sesión de esta comisión accidental, la comisión accidental número 53. Seguiremos con el tema de Hidroituango, de los seguros hoy, ya del actual seguro, el que está vigente. Esperemos que el proyecto vaya bien para esa época, que ya esté generando energía, y sobre todo ingresos para Hidroituango y tranquilidad para la seguridad energética y las comunidades aguas abajo. Muchas gracias, señor secretario. Entonces levantamos la sesión siendo las 12:08 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.